soy la señorita Vivi. ¿Te acordás de mí? La emotiva historia de la escritora que se reencontró con la maestra de segundo grado que le cambió la vida. Viral. Maestra se reencuentra con un estudiante 10 años después, gracias a Instagram. La emoción de Adele al reencontrarse con su maestra de primaria. Siempre me emocionaron este tipo de titulares. Puedo sentir a flor de piel la alegría del reencuentro con alguien que influyó positivamente en el otro. Y ahora me tocó a mí vivir la experiencia del reencuentro con esa docente que marcó el inicio de la historia con mi profesión. Mi primer encuentro con el mundo de la locución. Primer encuentro positivo, porque antes ya había pasado por varias escuelas o institutos para prepararme para el famoso ingreso a COSAL, formador de locutores nacionales. Mis primeras trompetillas fueron con ella. Mi invitada de honor. ¿Quieren conocerla? ¿Quieren saber el detrás de escena de la gran profesional que es hoy? No se pierdan un solo segundo de esta entrevista con un ingrediente extra: la influencia positiva del maestro en el alumno. Esto es Fantos Storytime, temporada 2. Ale Fantozzi es mi nombre. Bienvenidos a Donde Todo Comenzó, episodio 3. Si te preguntan cuál es la base de tu formación y sos locutor, seguramente tu respuesta sea: mi fonoaudióloga. Es un honor, un privilegio contar hoy en Fantos Storytime con mi primera fonoaudióloga. ¡Wow! Marcela García Balmaceda. Bienvenida, Marce. ¿Cómo estás? Hola, Ale. ¿Todo bien, vos? Bien, muy contenta de tenerte aquí en Fantos Storytime, en donde todo comenzó. Yo también. La verdad que una alegría volver a encontrarnos después de tanto tiempo. Mira, hablando de tanto tiempo, le voy a contar a la audiencia que Marcela, además de licenciada en fonoaudiología de la UBA, egresada, es jefa del servicio de fonoaudiología del CEMIC. ¿Cuántas veces decir fonoaudiología? Directora de foniatría en el Instituto Dial. Y acá me voy a detener, después voy a seguir. Mirá lo que conservo, porque yo me preparé antes de ingresar a COSAL en el Instituto Dial. Y Marcela, ahí fue mi primera foniatra. Mirá lo que conservo. ¡Wow! Eso es re vintage, Ale. Es terrible eso. Okay. Le cuento a la audiencia que cuando Marce nos preparaba, nos dio un manual súper completo, que al día de hoy lo sigo utilizando. Sigo entrenándome con este libro que ella preparó. Bueno, la gente no lo ve, pero voy a subir una foto cuando suba el podcast, porque tiene un contenido muy especial. Este fue uno de los primeros modelos. Después lo fuimos modernizando y ayornando con diferentes tapas y diseños, etcétera, pero el contenido, si bien se fue completando, es el mismo, digamos. Así que buenísimo que lo tengas. Creo que no tenemos nosotros de ese. Claro, esto ya tiene más de 13 años, 14 me parece. Sí. Pasó el tiempo. Bueno, seguimos con el currículum de Marcela. Aparte es docente de foniatría 1 en COSAL, donde yo estudié, pero me hubiera encantado tenerte como docente. Pendiente me quedó. Docente de alteraciones del lenguaje en el Instituto Superior de Educación Especial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué currículum? ¿Qué se siente tanta trayectoria? Estoy inquieta y hace muchos años que me recibí y entonces fui probando como diferentes cosas hasta encontrar lo que de verdad me gusta. Y por eso creo que estoy en tantos lados, digamos. La gente se sorprende, pero bueno, la verdad que hay en algunos lugares que voy 3-4 horas semanales, tampoco es que estoy tanto tiempo. Pero bueno, soy muy inquieta, creo que esa es tu personalidad. El motivo, digamos. Sí, exacto. Para introducirnos un poquitito, foniatra y fonoaudióloga, ¿es lo mismo? Ay, a ver, esto es un tema, porque la fonoaudiología en Argentina es una carrera como muy joven, por llamarlo de alguna forma. Esto viene como más desde España. En España los fonoaudiólogos se llaman logopedas y los foniatras son los médicos. Entonces, los médicos que se dedican al tema de la voz y del habla.
Acá los médicos que se dedican a la voz son los otorrinolaringólogos, con lo cual no se llamarían foniatras. El tema es que la primer camada de fonoaudiólogas que se recibió eran auxiliares de los otorrinos. No tenían como un título especial. Entonces, ¿qué eran? Eran foniatras porque trabajaban sobre la voz. Y esto fue como circulando en la vida hasta que aparecimos todas las primeras fonoaudiólogas, dificilísimo ese nombre, sí. Y claro, ¿viste? Nos dicen de todo, foniólogas, foninólogas, fototólogas, cualquier cosa. No sé quién inventó el nombre, pero bueno, quisieron como acaparar todas las cuestiones que tenía que ver con nuestra carrera y quedó ese nombre tan difícil. En realidad, en la práctica es lo mismo. El tema es que quedó como en la cuestión más popular que el foniatra es el que se dedica más a la voz. Y el fonoaudiólogo en general se dedica más al lenguaje, a la deglución, al aprendizaje, bueno, a varias cosas diferentes al tema de la voz. En realidad es lo mismo, el título es el mismo. Y tampoco es que hay un título que vos digas, soy licenciada en foniatría. No. Pero bueno, quedó históricamente en las carreras de locución también, foniatría 1, foniatría 2, foniatría 3, porque tiene que ver con el tema justamente de la voz y de las cuestiones del habla, alguna cuestión de dicción o de articulación, etc. Pero el título es el mismo, digamos. ¿Sí? Mira, es la primera vez que escucho esta diferencia, así que gracias por informarnos. Es como muy histórico, y bueno, no tiene que ver justamente con nuestras raíces, pero bueno, es el mismo título. Perfecto. Sí, a eso vamos. Introducidas en el tema, ahora sí, aquí en donde todo comenzó. ¿Dónde comenzó todo para vos? ¿Dónde nació el deseo de ser fonoaudióloga? Mira, muy loco, como todo en la vida y en el destino, el que cree en el destino. Mis papás tenían una pareja amiga, que tenían dos hijas en realidad, una hija un poquitito más grande que yo, tipo un año más que yo, que tenía síndrome de Down. En la época en que yo era jovencita, cuando uno tenía un hijito discapacitado, no se solía hacer una vida de lo más común, ¿no? Como que los tenían bastante ocultos. Esta familia no era así, de hecho íbamos de vacaciones todos juntos, al cine, digamos, ningún tipo de inconveniente. De hecho, yo jamás me di cuenta que ella tenía algún tipo de dificultad, ¿sí? Hasta que fui más grande, obviamente. Y yo iba los sábados, cada tanto, a la casa de ella a ver películas. Cuando éramos chiquitos nosotros, pasaban toda una tarde de películas. Entonces fui a la casa de ella a ver películas, y el papá de ella, que era un empresario muy exitoso, había tenido un pico de presión y había quedado hemipléjico. Entonces, mientras estaba con ella el sábado a la tarde, llegó la fonoaudióloga a atender al papá. Entonces le preguntó a mi amiga, ¿no? Le digo, bueno, ¿quién es esta señora? Entonces me dice la fonióloga. Ok, ¿y quién es la fonióloga? Entonces, la fonióloga me escuchó y me dijo, mira, yo soy fonoaudióloga, vengo a trabajar el lenguaje con el papá. Y le digo, mira, yo primera noticia de lo que era una fonoaudióloga. Me dice, ¿querés venir a ver? Bueno, le digo yo, qué bueno, ¿no? Entonces me quedé con ella en la sesión mientras ella estimulaba al papá, ¿sí? A un adulto. Bueno, al rato viene mi mamá a buscarme, qué sé yo, y mientras estábamos le pregunté a dónde había estudiado, qué estudiaba, ¿no? Dónde trabajaba. Yo tendría unos 14, 15 años, la verdad que no me acuerdo exactamente quién. Entonces mi mamá me vino a buscar, entonces le conté que había conocido a esta señora, que me había gustado mucho, qué sé yo, y esta señora trabajaba en CEMIC. Y entonces mi mamá me dice, ay, mira, CEMIC es cerca de casa, si querés pasamos a ver dónde está. Le digo, buenísimo, pasamos a ver dónde está. Entonces le dije a mi mamá que cuando fuera grande iba a ser fonoaudióloga, wow, y que iba a trabajar en CEMIC. Y mi mamá me dijo, sí, por supuesto. Bueno. Fui grande, fui fonoaudióloga y trabajo en CEMIC hace 30 años. Creo que son estas cuestiones de la vida. Empecé trabajando con adultos y era lo que creí que me iba a movilizar, pero en la época que yo me recibí no se hacía residencia. Tenías que ponerte para unas becas, digamos, te tenías que postular para unas becas que te daba la UBA y si salías, digamos, becada, te daban la posibilidad de ir a un
hospital. Bueno, me dieron la beca y fui al hospital Argerich durante casi 3 años, y ahí fue donde empezó mi locura con los locutores. Pero no nos adelantemos. Porque antes de eso, si bien te motivó el ver cómo estimulaban a un adulto en el habla, vos tenés muy presente la docencia y tenés una forma muy particular de enseñar. Esta parte tuya, la docencia, ¿la elegiste o te la sugirieron? Surgió naturalmente. Cuando empecé a trabajar con mi primer locutor, mi primer paciente, alumno, como quieran llamarlo, fue como todo muy raro, porque yo no estaba acostumbrada a trabajar con una persona que me conteste por otro lado, ¿no? Era como muy raro. La preparación del primer locutor o futuro locutor para ingresar al ISER, porque no cuadraba dentro de un espacio terapéutico, era una cuestión mucho más natural, por llamarlo de alguna forma, y empezó ahí como, mira, no sé, preparé a mi primer alumno y logró entrar al ISER. Dije, mira, podría ser, ¿no? Y bueno, después justamente una chica de Bariloche me contactó para prepararla, y la preparé al siguiente año y volví a entrar al ISER. Dije, mira, soy buena en esto, dije. Entonces, ahí empezó. Con el primer locutor con el que había trabajado, que ya estaba en segundo año de ISER, le dije, bueno, ahora vos que sabes un poquitito más que yo de esto, vení a ayudarme. Y bueno, le encantó la idea y me vino a ayudar. Y bueno, y ahí seguimos. Y nada, me doy cuenta que soy realmente diferente quizás en mi forma de dar clases. Igual hice la carrera de especialización docente y me dio muchas armas didácticas que no tenía, digamos, hacía muchas cosas así aleatoriamente y probando, bueno, como para tener el sustrato de verdad teórico de todo lo que hago. Y nada, fue como surgiendo y bueno, dije, bueno, me gusta, me da satisfacción. De hecho, bueno, doy clases a la noche, con lo cual imagínate que trabajo todo el día en el consultorio y después a la noche me voy a dar clases, con lo cual tiene que ser algo que me encante, porque si no, no lo haría, digamos. Donde todo comenzó. Para la Fono, Marcela Balmaceda. Me encanta cómo llegaste a un locutor, pero ¿cómo es trabajar con un locutor? Porque es diferente a un paciente, ¿o no? Recién dijiste, me contestan. Claro, no, es muy diferente, porque cuando yo estaba en el hospital, empecé a ver niñitos con mucha patología, sindrómicos, prematuros extremos, etc. Yo no tenía hijos, ni tenía planes de tener hijos en esa época, y me angustiaba mucho toda esta situación, ¿no? Hasta el hecho de plantearme no tener hijos, ¿no? Porque me daba como mucho miedo todo esto, me angustiaba mucho cuando les pasaba algo, etcétera. Y entonces, charlando con mi psicóloga en ese momento, me plantea que tenía que encontrar algo que tenía que ver con la salud, que tenga que ver con la salud en mi profesión. Y la verdad que no se me ocurría nada que tuviera que ver con la salud en mi profesión, porque no es para lo que nos entrenan, digamos, nos entrenan justamente para la patología. Si bien a mí me encanta todo lo que sea patología severa, de verdad me estaba haciendo mal. Y bueno, mágicamente pasó que en un ascensor conocí al que iba a ser mi primer alumno de locución. Y bueno, como éramos muy parejos en edad, porque yo me recibí muy jovencita, y él había repetido un par de años en mi colegio, o uno, no me acuerdo, y había probado en otra oportunidad para ingresar al ISER y no había ingresado, éramos muy parejos con la edad, no sé, yo tendría 3 o 4 años más que él. Entonces era como algo muy raro, ¿no? Porque hacíamos la sesión o la clase y después nos íbamos a bailar. Yo con mis amigas, él con sus amigos. Era un encuadre terapéutico malísimo, malísimo, porque no tenía nada que ver con la vida. Pero bueno, era algo muy diferente porque uno tiene respuesta, puede ir monitoreando, ¿sí? Si esto sirve o no sirve. En cuanto al resto de mis pacientes, es como que
la única forma de monitoreo que tengo es evaluar todo el tiempo qué es lo que está pasando, porque no tengo un feedback que sí tengo con cualquiera de todos ustedes. Me encanta. Aunque están un poquitito del tomate todos. Son las consecuencias del arte, viste que todos los artistas tienen su lado extraño, raro. Tal cual. Bueno, de hecho, no sé si en tu libro está, pero el logo de Vial es un cuadrado, digamos, y adentro están como si fueran las rayitas del Wi-Fi. No sé si en esa época ya estaba. Está las rayitas, pero no es un cuadrado. Claro. Bueno, ahora es diferente, hace varios años, y una foniatra de las que trabajaba con nosotros nos dijo que esa era la locura contenida de ustedes. Digamos, que era como la locura y el cuadrado la contención para que no se vayan. Es necesario. Y no tenían, claro, estaba como bastante de acuerdo con la situación, pero la verdad que es muy divertido trabajar con todos ustedes, a mí me encanta. Qué lindo que digas esto. ¿Te pasó? Porque esta forma que siempre tiendo a hablar, siempre no, pero surgen conversaciones de que los docentes nos marcaron desde chicos, con gritos, con malas enseñanzas. Me acuerdo que cuando era chica estudiaba música, piano, pero nos daban canto, y el profesor de canto nos tiraba en el piso. Bueno, no nos tiraban, nosotros nos tirábamos, pero para practicar la respiración diafragmática, nos tiraba los libros en la panza. Tiraba los libros y si no levantábamos la panza ponía más libros y si no nos tiraba llaves. Era como brusco, éramos criaturas, teníamos 9 años y estas cosas van marcando. Pero siempre uno tiende a hablar de lo negativo que marca, pero vos marcás cosas positivas. De hecho, a mí me quedaron los mejores recuerdos, solamente fue medio año. Al día de hoy, pasaron 13 o 14 años y tengo los mejores recuerdos, de hecho, de los ejercicios. Me acuerdo del ejercicio que, no sé el título exacto, pero decías algo de fuego, era sacar la lengua 100 veces. Al día de hoy lo sigo practicando. Son recuerdos muy lindos y marcás cosas en los alumnos. Ahora, esto, ¿marcó la vida de algún alumno o locutor para que te llegara a decir, quiero ser foniatra, Marcela, o fonoaudiólogo, porque me llegó tu forma de descubrirme este mundo? Sí. Mira, hace muchos años, hay dos de mis alumnos de locución son fonoaudiólogos. Uno está estudiando y la otra se recibió en realidad. Hace muchos años, Mijal, por si lo llega a escuchar, era una chica que había egresado del conservatorio de arte y tenía la verdad que una cuestión vocal espectacular y bueno, quería estudiar locución. Bueno, la estuvimos preparando, etcétera, y entró a locución, hizo locución. Mientras estaba estudiando locución, surgió de mí, no de ella en realidad, le dije, mira, ¿por qué no estudias fonoaudiología, entendés? Porque la verdad que con toda tu formación, excelente, ¿entendés? Como decís, vas a hacer la topetitud total. Bueno, estudió fonoaudiología y yo en ese momento le dije, bueno, cuando te estés por recibir, avísame que yo te tomo. Yo te tomo. De hecho, cuando le faltaban 2 o 3 materias, me llamó para avisarme que le faltaban 2 o 3 materias y empezó a trabajar con nosotros en Vial. La verdad que ella tiene un entrenamiento vocal espectacular, ella es cantante, es compositora, es muy completa y la verdad que se dedica mucho a toda esa parte, es la verdad excelente, y ese fue como mi gran alegría, ¿no? Pero sí, me pasa mucho, ¿sabés qué? Sobre todo con hermanitos o hermanitas de pacientes que yo atiendo mucho tiempo. Como suelo incorporar a los hermanos a las terapias, porque si no sufren mucho afuera, no saben qué es lo que está pasando con el hermano o con la hermana, y entonces los ingreso y les parece como cuando son chiquititos como muy divertido esto, ¿no? Porque jugamos, no sé, nos abrazamos, no sé, nos tiramos pelotas, ¿entendés? Como que es divertido, es como raro, ¿no? Como una cosa extraña. Y me ha pasado que muchos de los hermanos o hermanas estudiaron fonoaudiología, eso sí, muchos. De locutores no, una chica que todavía está estudiando y Mijal.
pero siempre es como que muchos te dicen, y sobre todo hay muchos locutores que te dicen que foniatría o fonoaudiología es como su meta pendiente. Lo que pasa es que muchos se asustan porque las materias que hay para estudiar hay mucho de fisiología, anatomía, neurología, y como la carrera de ustedes es más con el cuerpo y poner, es como que un poco los asusta cuando ven el programa. Tanta Pero teoría. la verdad que, claro, creo que habría mucho más. Ustedes están como muy acostumbrados a la práctica. Entonces es como difícil cambiar una materia a una carrera más teórica, ¿no? Pero bueno, todo se puede, todo se puede. Sí, tal cual. Marcela Balmaceda por Phantom Storytime, donde todo comenzó. El detrás de escena de un profesional. Hablando de esto de la voz, hay una creencia, o por lo menos desde mi adolescencia que la escucho, la voz ronca es sexy. ¿Qué opinas de esto? Espantoso, 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 espantoso. Es como decir, no sé, las flacas y altas son sexys y las flacas peticitas no lo son, o no sé, si estás gordita no sos linda, digamos, son todos archirrequete mitos que no tienen nada que ver con la realidad. Una voz ronca es una voz enferma, entonces uno tiene que pensarlo por ese lado. Uno lo que tiene que buscar es que la voz esté sana. Uno puede tener una voz muy finita o puede tener una voz muy grave y sin ser ronca, digamos, o uno puede madurar y trabajar sobre su voz para hacer lo que quiera con su voz sin lastimarla. Una voz ronca es una voz lastimada. Habría que ver qué es lo que le pasa, digamos, si es por el cigarrillo. Bueno, esto es un tema, ¿no? Ya que entramos en el cigarrillo. Si es por el cigarrillo, si es por mal uso, bueno, si es por reflujo, qué es lo que está pasando, digamos, ¿no? Y esto el médico especialista es el que lo tiene que ver. Tienen que ir al otorrino, digamos, una voz ronca no es sexy, es una voz enferma. Entonces, bueno, eso hay que manejarlo. Hay algunas voces que se pueden mejorar buenísimo solo con tratamiento de fono, o hay algunas cuestiones que se tienen que solucionar con cuestiones médicas, ya sea con operación o con medicación. Bueno, eso lo decidirá el médico otorrino. Perfecto, ¿Sí? importante saberlo. Y dentro de los otorrinos también hay hace bastante, una gran diferenciación de especializaciones. Antes el otorrino era como más bien general y ahora de verdad están absolutamente especializados y hay médicos especializados en laringe. Entonces está muy bueno porque hacen unos diagnósticos muy, muy certeros. Buenísimo, entonces la indicación sería voz ronca, otorrino, y luego ver si nos derivan a un fonoaudiólogo. Exacto, exacto, exacto. Una voz ronca no es sexy, es una voz lastimada, no está sana. Bien, dicho por una voz autorizada, una fonoaudióloga, licenciada. Hoy es 15 de abril, cumpleaños mi esposo, le mando un beso enorme. Feliz cumple, Sam. 3, 2, 1. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Y mañana, otro día especial, no tanto como el de mi esposo, pero es especial, el Día Mundial de la Voz, 16 de abril. ¿Qué consejo le darías a quien jamás pensó que la voz hay que cuidarla? Porque a veces cuidamos mucho el cuerpo, pero no la voz, y la voz forma parte del cuerpo. ¿Qué le dirías? A ver, hay una sociedad en Argentina que se llama la Sociedad Argentina de la Voz, que es nuestro órgano más publicitario y que tenemos acceso todos desde su página web. Ellos publican sistemáticamente, obviamente, cursos, capacitaciones, etcétera, pero también hay páginas de cuidados y de cuestiones que tienen que ver más con la vida. La voz es algo que no perturba, entonces, si uno tiene la voz mal, porque está, no sé, difónico hace 3 meses, no es algo que uno salga corriendo a ver al otorrino. ¿Por qué? Porque no molesta, puedo seguir
mi vida con una voz difónica, no un locutor, digamos, o algún profesional de la voz, pero el resto de la humanidad sí. Entonces no es algo que uno le preste demasiada atención. En el Día Internacional de la Voz se hacen en general en diferentes hospitales y lugares evaluaciones gratuitas. En CEMIC, antes de la pandemia, se hacían evaluaciones que tienen que ver con una fibroscopía, digamos la evaluación que hace el otorrino. En ese mismo momento estaba la fonoaudióloga, le hacíamos en algunos casos una estroboscopía, que es un estudio un poquitito más sofisticado, veíamos en qué frecuencia estaba fonando, si correspondía a su biotipo, le hacíamos un pequeño laboratorio de la voz para ver cómo estaba la voz, y de ser necesario había una psicóloga también, porque la voz es muy emocional también. Entonces, bueno, si veíamos que había alguna situación que requería algún tipo de abordaje diferente, lo derivábamos también con la psicóloga. Esto se hacía todo en formato gratuito y se sigue haciendo en formato gratuito. El tema es que, bueno, no sabemos muy bien cómo nos va a tratar la pandemia, pero bueno, se van a hacer actividades y de algún tipo de abordaje. No sabemos si vamos a poder hacer todavía, sí, no tenemos la autorización para ver si vamos a hacer el mismo formato que en años anteriores o todavía vamos a hacer un híbrido hasta que la pandemia termine. Los cuidados básicos de la voz es, por favor, no fumar. La laringe está recubierta de mucosa, con lo cual cualquier agente que uno meta ahí adentro va a irritar. La laringe y la faringe comparten una pared, con lo cual todo lo que tenga que ver con problemas gastrointestinales va a afectar la voz. Esa carrasperita bastante común que uno escucha en la calle, muchas veces tiene que ver con reflujo. Y esto es algo que el otorrino lo ve rápidamente cuando hace una fibroscopía, porque las cuerdas vocales y la mucosa tienen otro color. El tema de las alergias también afecta mucho la voz, y para los profesionales de la voz con alergia no es un buen combo. Está bueno que, de vuelta, vayan al otorrino para que les pueda dar algún tipo de cuestión. Y después las cuestiones básicas de la vida. Tratemos de no tomar mucha cerveza, de cuidarnos de no comer demasiada comida chatarra, de cuidar la voz en todos sus aspectos, ¿sí? Tomar mucha, pero mucha agua. Esto de los 2 litros, no sé si son 2 litros o 4 litros o 50 litros, la verdad que no sabría decirte. Pero claro, lo que yo hago es que, bueno, cada hora me tomo un vaso de agua. De los de plástico normal y silvestre, entonces cada hora de trabajo me tomo un vaso de agua y la verdad que mis cuerdas están divinas, hidratadas, etcétera, y me parece que bueno, uno puede tener, de hecho tomo el vaso de agua, voy y cargo de vuelta el vaso de agua y lo dejo de vuelta en mi escritorio laboral y cada hora, ya tengo la costumbre, tomo un vaso de agua mientras estoy trabajando. La verdad que debe funcionar porque no me quedo nunca difónica. Así que bueno, algo que vos contabas antes, Ale, que ahora me acordé, del tema de la respiración diafragmática. En realidad, como todo en la medicina, digamos, va evolucionando. Ahora se sabe que, ahora no, siempre se supo que el diafragma era como el músculo más importante, digamos, de la respiración. Pero ahora, hace ya varios años, no estamos trabajando tanto con la respiración abdominal, ¿sí? Noticia de último momento en Phantom Storytime. A lo que me estaba refiriendo con el tema de la respiración abdominal, no es que uno dejó de usarla porque no es así. El diafragma sigue siendo y será el músculo más importante de la respiración, pero le estamos dando como bastante bolilla a todos los músculos llamados accesorios o secundarios de la respiración, que de repente están como por abajo del pecho, ¿sí? Siempre es importante, digamos, no hacer fuerza con cintura escapular ni con la zona del cuello, ¿sí? Pero es como que ha cambiado un poquito el paradigma de que hay que respirar por la panza, por llamarlo de alguna forma. Marcela Balmaceda, licenciada en fonoaudiología, aprueba este mensaje. Estamos intentando, obviamente, que la respiración no esté arriba, pero no estamos trabajando con una respiración tan
forzada, digamos, en la panza, como decíamos antes, y fuimos como modificando algunos tips de acuerdo a la investigación científica que fue organizando y publicándose con el acceso de internet. La verdad que uno se puede como mantener más al día de los últimos papers y las últimas investigaciones. En Argentina la verdad que no hacemos mucha investigación porque la investigación acá se hace a pulmón, no nos pagan por investigar y la verdad que es bastante difícil, salvo que tengas una beca o algo por el estilo. Entonces, bueno, nos basamos en los papers de otros lugares y de otros países. Pero bueno, a cuidarse, a no fumar, a tomar mucha agua, a comer más o menos sano. Y bueno, creo que con eso vamos a hablar. Y ante el menor síntoma que dure alrededor de 7 días, hay que consultar al médico. Siempre. No hay que olvidarse de eso para que no moleste. Y un tip, algo que me gustaría que tus oyentes sepan, es que hay pocas fonoaudiólogas. Así que sería genial que alguno de tus oyentes tenga ganas de estudiar fonoaudiología. Es una carrera muy linda, es muy grata. A todas las personas que les guste trabajar con otras personas, van a encontrar un lugar muy lindo para poder trabajar. Así que las esperamos en la universidad y a estudiar fonoaudiología, por favor. Por favor. Mame mi momu. Estás conociendo el detrás de escena de Marcela García Balmaceda, licenciada en fonoaudiología. ¿Qué seríamos nosotros, los locutores, cantantes, actores, sin foniatras? Bueno, y ni hablar de esta otra especialidad de que estimulás a los niños a que puedan hablar y hablar bien, cómodos, tranquilos. Una cosa, ya para finalizar, que me gusta de vos, y lo que siento, hablando esto de la docencia, de los maestros que traumaron y los que no, es que entrenando con vos yo sentía que todo era posible, porque a veces hay como trabas, ¿viste? Uno se siente como, esto no lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Y cuando vos nos enseñabas, nos indicabas, era como, lo puedo hacer, relájate, ahora va a salir, practica, entrena, va a salir. Y me gusta esto de va a salir. Así que lo mismo, este mismo consejo le vamos a dar a los futuros fonoaudiólogos. Quédate tranquilo, si te gusta, paso por paso, año por año, materia por materia, hacelo. Hacelo por el bien de los futuros locutores, niños, para que hablen bien, adultos. Así que los incentivamos a que ingresen en este maravilloso mundo de la fonoaudiología y puedan ser futuras Marcelas. Ay, no, futuros, cada uno que sea el futuro que quiera, pero la verdad que el tema de la docencia y la rehabilitación, digamos, todos los que compartimos estas dos patas, creemos que todo se puede, ¿sí? Entonces, quizás la forma de enseñar cambia por esto, digamos, ¿no? Yo no creo que haya cosas que sean imposibles y siempre voy a tratar de buscarle la vuelta a la vida. Pero bueno, tiene que ver con una filosofía de vida, ¿no? Hay quien ve el vaso medio vacío y hay quien ve el vaso medio lleno. Yo lo veo medio lleno, pero bueno, es mi estilo personal y bueno, lo paso a las clases también. Es como que, sí, dale, se puede. Bueno, de hecho, un tip, algo muy interesante fue que cuando empecé en la docencia en locución, yo siempre tengo la costumbre de decirte tus debilidades, pero también tus fortalezas, ¿no? Y no es algo que se estilaba en ese momento. La gente estaba como muy acostumbrada a decir todo lo que te salió mal, digamos, y como justificar la nota desde ahí. Claro, que no está mal tampoco, ¿no? Es un estilo diferente, pero a mí me costaba mucho hacer eso. Era como que no podía, me sentía muy mal, ¿viste? Iba viendo la cara de los alumnos, ¿viste? Que se transformaban cuando le decías, no te salió esto, no hiciste esto, claro. Y la verdad que me ponían en lugar de esa persona, que aparte me ponía cara de gato con botas, y era como que, claro, ¿viste? Decía, no, pobrecito. Entonces sí, está bien, bueno, te salió todo eso mal, pero esto y esto sí te salió bien. Entonces, si vos te apoyas en esto te va a salir. Y de hecho, siempre me causó mucha gracia porque alumnos que eran míos o que no lo eran, digamos, después venían a hablar conmigo para que les dijera, viste, cómo podían ver tal cosa o tal otra. Pero bueno, yo creo que tiene que ver con el tema de verdad de la rehabilitación, digamos. Yo trabajo con chicos muy severos y siempre creo que pueden estar mejor. Y lo paso a las clases.
Entonces, bueno, salen unas clases bastante divertidas, digamos. Pero bueno, eso lo pueden decir mejor mis alumnos, me parece. Confidencia. Que quede entre nosotros, audiencia de Phantom Storytime. Marce hacía que sus clases sean totalmente diferentes a lo conocido. En ninguna de sus clases existía nerviosismo. No había ningún tipo de preocupación. Yo entrenaba, trabajaba, daba lo mejor de mí. Y esto requiere constancia, esfuerzo. Pero Marcela lograba brindar una clase libre de tensión, libre de estrés. Lograba que disfrutemos la clase y que ese espacio sea un lugar de alegría y muy buen ambiente. Generalmente uno cuando está entrenando algo puntual se exige mucho. Y esto conlleva una cierta presión de no lo hice bien, podría haber salido mejor. Y con Marcela no existía eso. Existía querer darlo todo, subir de nivel, mejorar, pero con un ambiente diferente. No basado en el peso de debería hacerlo mejor, sino en me encanta lo que estoy haciendo, quiero más. Marcela lo hizo. Bueno, Marce, para ir despidiéndonos, ¿algún mensaje que te gustaría dejarle a la audiencia de alguna enseñanza que te haya marcado durante todos estos años de experiencia? Desde tu antes, desde el día que decidiste ser fonoaudióloga, hasta el día de hoy. Lo que te haya marcado, decís, esto se los quiero regalar. Lo aprendí, lo conservo y lo quiero dar. Yo creo que hay que perseguir los sueños, ¿no? Si uno tiene un sueño, hay que perseguirlo. Y tratar de atraparlo y quedárselo. Los sueños, obviamente, a medida que uno va creciendo, va cambiando, pero siempre hay como una cosita ahí que nos queda como pendiente, ¿no? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué? Porque somos grandes. ¿Por qué? Creo que siempre hay como un tip y uno tiene que perseguirlo. No hay que abandonar los sueños. Creo que eso es lo más importante y aparte, trabajar de lo que a uno le gusta no es trabajo, es placer. Entonces uno no lo siente como, tengo que ir a trabajar. Hay que hacer lo que a uno le gusta y de verdad atrapar a los sueños de cada uno. Hermoso mensaje. Hermoso donde todo comenzó para Marcela Balmaceda. ¿Te da curiosidad todo lo que sabe Marce? Seguila en las redes y entérate mucho más. Marce, si la gente te quiere buscar, ver tus trabajos, contactar con vos en las redes sociales, ¿dónde puede hacerlo? Mira, me puede encontrar en marcefono86 en Instagram. Y tenemos una página de capacitaciones, Fono Capacitarte, en Facebook, Fonoaudiología Capacitarte, en Facebook. Así que bueno, ahí nos pueden encontrar y ver las capacitaciones y contactarse con nosotros. Perfecto, lo voy a linkear después en la descripción del video para que cualquier persona que quiera acceder lo tenga fácil ahí. Marce, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por contarnos dónde todo empezó para vos de esta apasionante carrera. Gracias, es realmente un privilegio contar con tu presencia. Muchísimas gracias. No, gracias a vos por invitarme, me encantó que nos volvamos a encontrar después de tanto tiempo. A mí también. Y bueno, me encanta estar con vos. Gracias. Gracias, Marce. Tu voz hermosa y angelical habla con el ejemplo. Tu comienzo puede ser el comienzo de otro. No dejes pasar la oportunidad de avanzar, perseverar y alcanzar tus metas. Lo que decidas hoy puede ser tú, donde todo comenzó. Gracias por acompañarme una vez más. Me hace feliz saber que estás atento del otro lado para conocer sus historias de motivación y servicio. Gracias por estar, pero no pienses que esto fue todo. No, hay más. Nos escuchamos la próxima semana aquí por Phantom Storytime.